Al primer rayo de sol, el valle de las montañas del silencio cobraba vida. La neblina dorada abrazaba las copas de los árboles, mientras el susurro del viento parecía traer historias olvidadas por el tiempo. Kael caminaba solo, con el peso de sus dudas aplastando cada paso. La inquietud en su pecho era como una llama, oscilando entre la esperanza y la desesperación. Fue entonces cuando lo vio. Un anciano con largas vestiduras doradas, sentado en una roca cubierta de musgo. Sus ojos brillaban como estrellas atrapadas en un cielo infinito. Antes de que Kael pudiera decir algo, el anciano levantó la mano y habló con una voz que parecía resonar en las mismas montañas. «Joven viajero, ¿por qué traes en tus ojos el brillo apagado de quien ha olvidado el milagro de la existencia?» Kael vaciló, pero confesó que la vida le parecía vacía, como un río que corre sin rumbo. El anciano sonrió suavemente y, sacando un pequeño espejo de su manto, se lo entregó a Kael mientras murmuraba: «El verdadero viaje comienza cuando miras hacia adentro. Este espejo reflejará no solo tu rostro, sino también los portales de tu alma. Pero cuidado, joven, porque lo que encuentres puede cambiar tu destino». Antes de que Kael pudiera hacer preguntas, el anciano desapareció como un suspiro en la brisa. Con el espejo en las manos, Kael sintió que algo profundo lo esperaba, y sus piernas, casi por cuenta propia, lo llevaron hacia un bosque oscuro que se extendía a lo lejos. Detrás de los densos árboles, algo lo observaba, como si las mismas sombras guardaran un secreto que debía desentrañar. El bosque lo envolvió como un manto de penumbra. Cada paso de Kael parecía despertar el alma misma de la selva, con el susurro de las hojas resonando como antiguas voces olvidadas. Los árboles eran colosales, con sus copas entrelazadas ocultando el cielo. El espejo en su mano reflejaba no solo su rostro, sino también formas indefinidas que parecían espiar desde las sombras. De repente, el sendero desapareció. Kael se encontró en un laberinto de troncos retorcidos y ramas que formaban arcos como portales. A cada curva, el bosque cambiaba, como si estuviera vivo y jugara con su sentido de orientación. El frío se intensificaba y la oscuridad parecía engullir los últimos vestigios de luz. En medio del laberinto apareció una figura encapuchada, hecha de pura sombra, con ojos que brillaban como brasas. Su voz era un susurro áspero, pero cargado con el peso de un trueno. Quien busca la luz debe primero abrazar la oscuridad. ¿Qué es lo que más temes, joven viajero? Kael intentó hablar, pero su voz fue devorada por el pesado silencio. Las sombras a su alrededor comenzaron a tomar forma. Rostros de miedo, culpa y arrepentimiento, todos susurrando verdades que él intentaba olvidar. Pero en lo profundo de sus ojos ardía una chispa. Reuniendo valor, levantó el espejo, y las sombras retrocedieron como si fueran quemadas por su propio reflejo. Antes de que pudiera respirar aliviado, un nuevo sonido emergió del silencio, el murmullo de aguas corriendo suavemente. Siguiendo el rastro del sonido, Kael fue atraído hacia la orilla de un lago cuya superficie reflejaba el infinito. Kael se detuvo junto a la orilla del lago, donde el mundo parecía respirar en un silencio sagrado. La superficie del agua era tan clara que reflejaba las estrellas, aunque el cielo seguía envuelto en sombras. Sintió una extraña atracción, como si el lago lo llamara por su nombre. Al acercarse, destellos de imágenes comenzaron a emerger en el reflejo. Primero vio su infancia, risas despreocupadas, los ojos brillantes de su madre y los campos dorados donde solía correr. Pero pronto las escenas cambiaron. Aparecieron momentos que hacía mucho había enterrado. Fracasos, palabras no dichas, puertas cerradas. Las imágenes
danzaban sobre la superficie como si tuvieran vida propia, revelando secretos que Kael apenas podía enfrentar. De repente, el lago comenzó a susurrar y las palabras sonaban como el eco de un antiguo poema. Todo lo que has sido, todo lo que temiste, te ha moldeado hasta este momento. Pero la gratitud puede transformar incluso el dolor en fortaleza. Kael sintió una lágrima cálida deslizarse por su rostro al comprender el profundo significado de aquel lugar. No era solo un lago, era el guardián de sus recuerdos, un espejo de su esencia. Se arrodilló y tocó el agua, provocando una suave onda que se extendió, como si el lago aceptara su toque. Cuando las aguas se calmaron, una nueva visión apareció, una montaña imponente que parecía alcanzar el cielo. El pico del silencio. Una voz suave, casi imperceptible, surgió del lago. La próxima respuesta está en las alturas. Sigue el camino, si tu alma está lista. Sin dudar, Kael se levantó sabiendo que debía continuar. El sendero frente a él conducía hacia la montaña, donde el viento susurraba promesas de revelaciones aún mayores. La montaña se alzaba ante Kael como una antigua fortaleza, sus laderas salpicadas de nieve y las nubes danzando alrededor de la cima. El aire era escaso y cada paso exigía más de su cuerpo y de su alma. El viento aullaba, llevando consigo voces distantes, como si la montaña misma susurrara historias de viajeros que alguna vez pasaron por allí. Durante la escalada, Kael encontró a otros peregrinos. Cada uno cargaba sus propios fardos. Una mujer con un amuleto que brillaba con la luz del sol, un anciano que apoyaba su caminar en un bastón de madera tallada, e incluso un niño de ojos curiosos y llenos de esperanza. Sin palabras, compartían algo profundo, la comprensión de que esa travesía era más que física, era una prueba del espíritu. A medida que subían, Kael escuchaba fragmentos de las historias de los demás. Había pérdidas irreparables, amores que se desvanecieron, sueños destrozados, y sin embargo, en cada uno de ellos ardía una llama de resiliencia. Comprendió que, a pesar de las diferentes rutas, sus dolores y esperanzas estaban entretejidos en la misma trama. La compasión que sintió fue como un bálsamo, aliviando el peso invisible que había estado cargando. En una estrecha llanura elevada, se detuvieron para descansar. Una roca puntiaguda se proyectaba como una lanza hacia el cielo, y el silencio allí era tan profundo que parecía vibrar en el pecho. Kael cerró los ojos, escuchando el latido de la montaña y sintiéndose parte de algo más grande, un flujo invisible que conectaba todas las cosas. Pero la cima aún no estaba alcanzada. Más adelante, una luz peculiar emanaba, como si la montaña misma guardara un secreto más profundo. Un sendero empinado conducía a lo que parecía ser el portal hacia otra dimensión, envuelto en una neblina centelleante. Sin dudar, Kael retomó su camino, sintiendo que estaba a punto de desvelar el misterio de su destino. Al alcanzar la cima del pico del silencio, Kael fue envuelto por una luz suave y palpitante que emanaba del portal frente a él. Era una estructura colosal, formada por una energía que parecía viva, cambiando de color como el cielo al amanecer. Antiguas inscripciones brillaban en sus bordes, contando historias que escapaban a la comprensión humana. El viento cesó por completo, y el silencio se volvió casi tangible, como si todo el universo contuviera la respiración. Custodiando el portal, había una criatura de luz. Su forma era indistinta, con contornos que fluían como agua iluminada, pero sus ojos brillaban con la sabiduría de eras incontables. Su voz resonó, suave pero imponente. Estás al borde de la transformación. Aquellos que cruzan este portal dejan atrás más de lo que conocen. ¿Estás preparado para abandonar quién fuiste? Kael dudó.
sintiendo el peso de la pregunta. El espejo en su mano parecía vibrar ligeramente, como si estuviera ansioso por el próximo paso. Recordó las historias de los otros peregrinos y todo lo que había enfrentado hasta ese momento. El miedo seguía presente, pero algo nuevo brotaba en su interior, la aceptación de que lo desconocido era parte esencial del viaje. La criatura hizo un gesto y una visión tomó forma en el aire alrededor del portal. Kyle no solo vio su propio reflejo, sino también infinitas posibilidades de lo que podría llegar a ser. Cada imagen llevaba consigo una emoción: alegría, tristeza, paz, conflicto. Era como si el futuro mismo le estuviera siendo ofrecido, pero el camino exacto dependería de su valentía para avanzar. Con el corazón latiendo con fuerza, Kyle dio un paso hacia el portal. Al tocar su superficie brillante, una vibración recorrió su cuerpo y todo a su alrededor estalló en un resplandor. En el último instante, antes de ser envuelto por la luz, escuchó nuevamente la voz de la criatura. Lo que buscas está más allá del horizonte, pero recuerda, cada final es solo el comienzo de algo más grande. Entonces, la luz lo envolvió por completo, y Kyle fue lanzado hacia lo desconocido, hacia un lugar donde solo el eco del mañana podía guiarlo. Al cruzar el portal, Kyle fue envuelto por una inmensidad de luz, sintiendo cómo cada partícula de su ser se disolvía y se volvía a formar. Emergió en una tierra desconocida, donde el horizonte parecía infinito y los vientos llevaban consigo una melodía que calmaba su corazón. Allí no había respuestas definitivas, solo la paz de quien ha aceptado la imperfección de la vida y la belleza de su fragilidad. Kyle comprendió que su viaje no era para encontrar un destino fijo, sino para abrazar el ciclo constante de crecimiento, pérdida y renacimiento. Se dio cuenta de que, con cada amanecer, la vida le ofrecía un nuevo portal, una nueva oportunidad de ser agradecido, de aprender y de amar. Al igual que Kyle, todos enfrentamos nuestros propios laberintos y lagos de recuerdos. Cada paso hacia lo desconocido es una oportunidad de ser más auténticos, más humanos. La pregunta que dejó la criatura resuena en nuestros corazones. ¿Ya has agradecido a la vida por estar vivo hoy? Que la respuesta se encuentre en cada respiración y en cada pequeño gesto de gratitud, porque el viaje continúa, siempre hacia el próximo amanecer.